Lorenzo, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora te escuchamos a la perfección, Lorenzo. Bueno, pues yo apenas si los veo porque es por teléfono. ¿Quién Ah, sabe qué le pasó a mi computadora? Me anda fallando, pero en fin, bueno, ni modo, Julio. así es, digo, algún incidente teníamos que tener en esta, ya tenemos buen rato de nuestras pláticas de los miércoles analizando muchas cosas, siempre ha estado tu colaboración sin problemas, pero bueno, siempre ha de surgir algo. Es que es una No, computadora nueva. ándale. Conclusión, ¿es mejor el conservadurismo, Lorenzo? A veces, a veces, a veces. A veces, bueno, ¿y le andas encontrando mil detalles? ¿Te está gustando el cambio o a veces es mejor lo antiguo? En ese caso sí, lo antiguo, pero no, Sí. eh, no importa. Ya le encontraremos la cuadratura a este círculo, Julio. Bien, triunfaremos. Lorenzo, pues tenemos luego una entrevista a la 1:40, de tal manera que hoy nomás vamos a tener como unos 15 minutitos. ¿Qué te digo, Lorenzo? Están los procesos internos de Morena y sus aliados para presentar candidaturas a gubernaturas y luego a otros cargos, a muchos cargos de elección popular. El PAN y el PRI andan en las mismas, todos los partidos. Pero te quiero preguntar, Lorenzo, si en México estamos atados a una partidocracia y si son las élites solamente las que a fin de cuentas definen el rumbo de esto a veces llamado democracia, Lorenzo. Bueno, no debería de ser así, ¿verdad? Pero eh, Julio, esa pregunta se la hizo hace ya muchos años Roberto Michels cuando se puso a estudiar ciertos partidos políticos en Europa, partidos políticos democráticos de izquierda, y encontró una de las poquísimas leyes que podemos tener en ciencia política, y es la ley de hierro de las oligarquías, así se le ha denominado, y señala que es inevitable la tendencia a la concentración del poder dentro de los partidos, dentro de los partidos. Hay una oligarquía, siempre diría eh, Michels, viendo un partido de izquierda lo más abierto posible en su momento, y lo estudió y dijo, bueno, es que es inevitable, izquierda o derecha, finalmente son unos grupos relativamente pequeños los que concentran el poder dentro de cada partido. Ahora, en estas condiciones, la democracia es la lucha entre partidos, o sea, entre élites, pero quien decide, se supone, es el votante, es el ciudadano. O sea, la democracia directa, pues no funciona en estos casos, y prácticamente todo el mundo funcionamos con sistemas políticos basados en partidos. México no es la excepción. ¿Y qué le vamos a hacer? Hay unas intermediaciones entre el votante y los candidatos que hacen, en fin, difícil que sea la democracia ideal. No, no existe. Pero bueno, con eso nos enfrentamos todos, ya sean los países nórdicos, ya sea Estados Unidos o nosotros. En eso no hay escapatoria. Yo creo que Michels eh, tuvo razón en su análisis, y si alguien quiere, hay que leerse a su libro sobre los partidos políticos y entender por qué se forman estos grupos minoritarios, elitistas, incluso dentro de partidos que son de izquierda y sí, son democráticos en su programa.
es el programa el que es el democrático, no la vida interna de los partidos. Y los partidos son los que presentan a los candidatos y por lo tanto la ley de hierro de las oligarquías siempre funciona. Híjole, Lorenzo, la ley de hierro de las oligarquías y pues no hay alternativa, ya lo estás diciendo, pero pues las ideas de candidaturas ciudadanas, que en el fondo todos los candidatos son ciudadanos, tienen que serlo, pero candidaturas independientes de los partidos, organizaciones gremiales que buscan cómo poder intentar que haya un cambio en esas élites o estamos a la ley del hierro sometidos a esas élites. Más o menos sí, porque tú dices candidaturas gremiales, en el gremio se da la ley de hierro de la oligarquía. Sí. El gremio finalmente tiene un grupo, un núcleo de activistas y ellos son los que toman las decisiones. Es que el ciudadano común y corriente, acordémonos de Rousseau, él quería que la democracia fuera realmente sin intermediarios, que se reunieran los ciudadanos en un sitio, todos los ciudadanos con derecho a voto, que no se pusieran de acuerdo entre ellos, que no discutieran entre ellos, que se expusieran los puntos sobre los cuales ellos tenían que decidir y decidieran libremente cada ciudadano sin intermediarios, pero tampoco sin grupitos, es decir, cada quien con su conciencia. Bueno, ese era un modelo ideal que nunca existió, aunque Rousseau pensaba que en su natal Suiza, en los cantones suizos, que eran pequeñitos, se podía llevar a cabo ese tipo de democracia. No soy un experto en Suiza ni en su evolución histórica, tengo mis dudas, pero en cualquier caso, ahora, en el siglo XXI, con una ciudadanía de millones y millones de individuos, pues no es posible. No es, hay un modelo ideal, pero no es factible en la realidad, ni modo. Así de dura es la vida. Lorenzo, de los partidos mexicanos después de la Revolución Mexicana, ¿hay alguno que te parezca que tuvo más acercamiento a una mayor representación popular? ¿Y hay alguno que te haya parecido particularmente elitista? Todos fueron elitistas. Mira, el Partido Comunista, por ejemplo. Bueno, el Partido Comunista es un partido disciplinado de cuadros, no de masas. Sí. El Partido Comunista no es de masas, aunque quizá en Chile sí lo sea, porque ahí todo es de masas. Pero aquí con nosotros, pues no. Y no, son camarillas. Recién terminada la revolución y cuando empieza el nuevo régimen, hay una actitud muy negativa hacia los partidos. Pienso sobre todo en el general Obregón. Él no quería partidos, los despreciaba. Él quería ser él y su circunstancia, o sea, una relación directa con el con el pueblo mexicano, pero esa era una fórmula caudillista. Sí, él era el gran general, el gran caudillo, el que no había tenido nunca derrotas y que no le gustaban los partidos. Ese político profesional, grillesco, etcétera, no le gustaba. Él era Obregón, él iba a presentarse y que se votara por él. Bueno, pero ese tipo de caudillos pasaron rápidamente, tuvieron su papel, pasaron a la historia y luego vino la creación del Partido Nacional Revolucionario, que era una alianza de pequeños partidos. Había unos partidos insignificantes en algunas partes. Estaba desde luego el Partido Laborista, el Partido Agrarista, pero otros eran chiquititos y todos se metieron, bueno, casi todos se metieron al PNR
y se hizo un partido de cuadros, de puros profesionales de la política. Y luego cambió con Cárdenas a un partido de masas, pero esas masas estaban encuadradas en la Confederación Nacional Campesina, en la CTM, y allí dentro de las organizaciones como la CNC o la CTM, pues eran grupos pequeños los que dominaban, y no ha habido ningún partido realmente al ideal de que el ciudadano y el candidato entran en contacto directamente. No, porque se necesitan recursos. Y bueno, en el mejor de los casos, como es ahora, se propone, vamos a hacer encuestas. Yo supongo que ese es el acercamiento más factible, realista. A ver, ¿quién quiere el ciudadano común y corriente que sea el candidato? Pero ya al presentarse 3, 4, 5, 6 candidatos, para que el ciudadano por vía de la encuesta diga, no, pues este es el que más me gusta, y luego el partido lo tome como su candidato, ya en el proceso de tener 3, 4, nada más, está ya una estructura de pequeño grupo de una pequeñísima oligarquía, como lo decía Michels, y esa es la que le permite a alguien presentarse como candidato, y ya luego en la encuesta se verá si tiene o no tiene apoyo. Pero siempre hay una organización y unos recursos necesarísimos, indispensables para el proceso político real o realista, si se quiere. Y bueno, hay distorsiones ya ahí frente al ideal, que sería que cada ciudadano pensara libremente en alguien como su candidato y lo propusiera y saliera adelante. Bueno, pues eso no es factible, no es posible. Tiene que haber organización, y en donde hay organización política hay oligarquía. Vaya, Lorenzo. Cierro preguntándote, Lorenzo, la historia política mexicana, al menos la contemporánea, al menos la de la que tenemos memoria viva, ha estado dominada por caudillos, y en su caso por el caudillo institucional que en 7 décadas fue el PRI con sus diferentes nombres. No, no le pongamos al PRI caudillo. No, no es caudillo. El ¿No? caudillo es una persona, y el PRI no es una persona, pero sí es una organización. Eso es una oligarquía en donde el personaje dominante es el presidente en turno, pero ese no es un caudillo. Ese es resultado de de un proceso político donde son las minorías. Pues sí, ahora imagínate Díaz Ordaz como caudillo, pues Claro. échale a De la Madrid, imagínate a De la Madrid como caudillo. Yo Claro. pienso que sí, Obregón sí es un caudillo. Un caudillo es Zapata, un caudillo es Villa, un caudillo es una persona que tiene carisma. Y francamente, Julio, nuestros presidentes, en su mayor parte, el carisma y ellos están peleados. Entonces, la continuidad de este partido que fue, pues le llamaban partido de Estado, ¿no? Porque tenía los recursos del Estado, no había diferencia entre los recursos del partido y los recursos del Estado. Y bueno, con tantos recursos, pues podía poner en fin, darse el lujo de movilizaciones que parecían de masas, pero todas esas masas estaban organizadas en sectores, y era
organización corporativa, era un sistema corporativo. Claro. Ahora, Lorenzo, en la izquierda, pues la mayor parte de lo que es la izquierda electoral, con posiciones ganadas, es decir, dejando a un lado la historia del Partido Comunista, del PSUM, del Partido Mexicano de los Trabajadores, ya lo que ha sido PRD y Morena, pues dominada por dos figuras, Cuauhtémoc Cárdenas y por Andrés Manuel López Obrador. Y del lado de la derecha, no veo quién pudiera ser un caudillo, Lorenzo. Ah, caramba. Bueno, sí, es buena pregunta. En cierto sentido, Almazán fue una figura caudillesca de la derecha, que se enfrentó ya al que era el partido oficial, el partido de Estado. Así le fue, pero sí hay caudillos. Y pues fíjate que después de Almazán me cuesta trabajo. Sí, hay figuras relevantes. Bueno, Cloutier tenía su carisma, su arrastre, su personalidad se notaba distinta del grueso de los miembros del PAN, pero caudillos de la derecha, pues sí, Almazán era el gallo, ¿no? Sí. Y ya cuando fue derrotado, no por los votos, fue derrotado porque la maquinaria del partido oficial le pasó por encima y no se pensó. Y hay, yo mismo en una investigación del archivo español, vi en los documentos de los intentos de conseguir dinero por parte de Franco, por parte de España, para la campaña de Almazán. Pero bueno, no le siguió el ejército, no le siguió una fuerza muy importante. Enríquez Guzmán también tiene algunos rasgos, pero Almazán era el más claro. Como caudillo. Enríquez Guzmán menos. Sí. Y bueno, después de eso, de la oposición, pues no salen tú. No salen. Bueno, Lorenzo, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Hoy con incidentes tecnológicos que ya... Muchos incidentes tecnológicos. Y hay que tener en cuenta que Andrés Manuel lo hizo a contrapelo de la organización en la que estaba y que abandona. Y él hace el PRD y organiza desde abajo. Allí sí es una labor de un individuo que tiene esa cualidad, ese concepto de carisma le encarna bien Andrés Manuel, y ya después el partido ya hecho va a quedar sujeto a la ley de Michels, a la ley de hierro de las oligarquías. No se puede salvar. Solo en su inicio es la personalidad de líder, ¿no? Que emociona, que la gente le cree porque es él, no si apenas estaba organizando Morena. Claro. Bien. Pero se tiene que perder, es inevitable. Bueno, pues seguiremos platicando, Lorenzo. Como siempre, muchas gracias por esta ocasión. Nos vemos la próxima semana, Lorenzo. Y espero que ya mi computadora esté funcionando y todo, porque muy moderna, pero mira lo que me hizo. Termino con el teléfono. Ya nos platicarás cómo te fue con los cambios. Hasta luego, Julio. Gracias, hasta luego. Gracias.